el cuadro clínico y otra cosa es, digamos, los laboratorios o los exámenes que uno haga para determinar la intoxicación, ¿sí? Tenemos entendido entonces que embriaguez es un estado de alteración transitoria, o sea, de carácter agudo, ¿sí? De las potencialidades físicas y mentales que es causado por, en este caso lo define la ley, por una intoxicación aguda, pero desde el punto de vista forense sería causado generalmente por drogas que tengan el efecto depresor, que sean depresoras del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, de esa manera se define la embriaguez como un estado de alteración de las potencialidades psíquicas y somáticas de carácter grave, agudo, ¿sí? Si esa alteración persistiera con el tiempo ya no sería embriaguez, y que es producido por sustancias que tienen un efecto psicotropo, pero esas sustancias, en general, las que producen embriaguez son sustancias depresoras del sistema nervioso central. Como el alcohol etílico es la sustancia que más frecuentemente está asociada a la embriaguez, vamos a hablar algunas cositas muy rápidas del alcohol. Entonces, pues lo primero, ustedes saben, está el alcohol etílico y el alcohol metílico. Se absorbe muy bien ingerido, que es lo más frecuente, que alguien ingiera pues alcohol. Puede absorberse también el alcohol etílico cuando esté en una solución, por ejemplo, de desinfectante o algo que se coloque sobre la piel, aunque el etanol no tiene buena absorción por la piel, pero se puede absorber en alguna cantidad. Inhalado también se puede absorber el alcohol, ¿sí? O parenteral, alguien que, digamos, por algún tratamiento le inyecten alcohol, ¿sí? Sin embargo, el alcohol metílico, ¿qué diferencia tiene con relación a la absorción del alcohol etílico en la piel? No sé si nos quiera comentar eso, Johanna Lucía Pinto. Johanna. Sí, profe, hola. Hola, Johanna. No sé, profe. Bueno, mira, recuerda siempre esto, el alcohol metílico se absorbe tiene como unas 20 veces más afinidad que el alcohol etílico para absorberse por la piel, ¿sí? Los antisépticos que venden en las farmacias hoy en día y desde hace muchos años tienen que ser alcoholes etílicos, porque si se usara un alcohol metílico en una sustancia de uso tópico, correría el riesgo que el paciente se intoxique porque se va a absorber por la vía de la piel, ¿sí? Una vez el alcohol se absorbe, por ejemplo, cuando es ingerido, llega al estómago y al duodeno y ahí se va a absorber por un proceso de difusión simple, que es muy rápido, o sea, entre 30 y 120 minutos se va a absorber el alcohol que nosotros ingerimos. Esa velocidad de absorción, digamos, puede ser alterada de acuerdo a qué factores. ¿A qué factores conoces tú que puedan retardar, digamos, la absorción del alcohol? Digamos, el consumo de alimentos. Claro, el consumo de alimentos, porque hace competencia muy bien. ¿Qué otro factor? O que acelere la absorción del alcohol. Bueno, por ejemplo, un proceso de gastritis, un proceso inflamatorio, aceleraría la absorción del alcohol. Y también sabes que aquí es muy importante el tipo de alcohol que estemos ingiriendo. Si son bebidas espumosas, como la champaña, por ejemplo, la absorción es mucho más rápida que en las bebidas alcohólicas que no son espumosas, ¿sí? Eso pues así como comentarios. Y si es una droga que retarda el vaciamiento gástrico, ¿qué va a pasar con la absorción del alcohol? ¿La va a acelerar o a retardar? Según esto que puedes leer aquí. Pues si retarda el vaciamiento gástrico, disminuye la absorción. La velocidad de absorción, ¿no? No la cantidad porque finalmente se absorbe, pero estás muy bien. La velocidad de absorción. Entonces, tenemos que tener presente esto. Bueno, entonces, alimentos ricos en carbohidratos y bebidas carbonatadas aceleran la absorción del alcohol y los alimentos ricos en grasas la retardan. ¿Listo?
Una vez el alcohol se absorbe, pasa directamente a la sangre y va a impregnar los tejidos, sobre todo los tejidos donde hay más contenido de lípidos, ¿sí? Y una vez impregna los tejidos, el alcohol va a llegar al hígado, donde va a tener un proceso de oxidación, ¿sí? Y esto es muy importante porque la velocidad, digamos, de eliminación del alcohol, ¿sí?, es de aproximadamente 10 a 15 miligramos por decilitro por hora, ¿sí? Entonces vamos a tener presente esta cifra: entre 10 a 15 miligramos por decilitro por hora de alcohol se elimina. Las vías de eliminación entonces son por vía pulmonar, por eso el alcohol se elimina en el aliento respiratorio, lo podemos mirar también en un bafómetro, y como es una constante continua, se puede relacionar la cantidad de alcohol por litro de aire expirado de la cantidad de alcohol en la alcoholemia. Se absorbe también, se elimina en el hígado por la orina y a través del sudor, las lágrimas y en general los fluidos. Bueno, la gravedad de la afectación orgánica va de acuerdo sobre todo a dos cosas: la cantidad de alcohol que se ingiere, ¿sí?, y la susceptibilidad de la persona que está ingiriendo alcohol. Bueno, otro concepto muy importante es un concepto que se llama unidad alcohólica. No sé si lo tengo aquí, aquí está. La unidad alcohólica hace referencia a la cantidad de alcohol que ingerida de una sola vez aumenta la alcoholemia entre 20 y 25 miligramos. Y corresponde a 350 centímetros de cerveza. O sea, si uno se toma una cerveza, digamos, a fondo blanco, así de una sola, ¿sí?, va a aumentarle la alcoholemia entre 20 y 25 miligramos. Si se toma una copa de vino puede tener unos 250 centímetros. Como el vino tiene que concentrar más alto alcohol, va a ocurrir lo mismo. Va a aumentar la alcoholemia entre 20 y 25 miligramos. Si se toman 30, 40 centímetros de un trago destilado como whisky o aguardiente, va a aumentar la alcoholemia también entre 20 y 25 miligramos. Entonces, según esto que estamos viendo, Kilian David, ¿estás por ahí? Sí, señor. Sí, Kilian David. Entonces, digamos, una persona se toma una cerveza, ¿sí? Sí, digamos, señor. Que tiene por ahí 350 centímetros, como por hacer una idea. ¿En cuánto va a quedarle la alcoholemia a esa persona? Aquí. Ya, 20. Entre 20 25. y 25 miligramos. ¿Cuánto tiempo va a demorar en tener ese nivel? Acuérdate la velocidad de absorción que vimos al principio de la clase. Alrededor de media hora a 2 horas, más o menos. Bueno, más o menos media una hora, por más o menos, sí puede ser algo así. Bueno, muy bien. ¿Y cuánto tiempo va a tener esa persona a tener la alcoholemia en cero? Si la velocidad de eliminación, mírala, que la acabamos de mirar ahorita, ¿dónde estábamos? Es esta. Entre 10 y 15 por hora. En más o menos 2 horas. En más o menos 2 horas, muy bien. Entonces, si tienes presente estas dos cifras, ¿sí? Velocidad, digamos, o sea, el concepto de unidad alcohólica te va a dar como los incrementos en la alcoholemia, ¿sí? Y si tienes en cuenta la velocidad de eliminación, puedes hacer unas cosas que llaman retrocálculos de embriaguez. Vamos a poner otro ejemplo. Una persona se toma 30 centímetros de aguardiente, ¿sí? 30 centímetros es como una copita de aguardiente, David. Entonces, ¿en cuánto le va a subir la alcoholemia? A 20 o 25. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo va a estar en cero? En alrededor de 3. No, mentiras, igual. Igual, ¿no es cierto? Pues la misma velocidad de eliminación. Ahora pongamos un ejemplo. Una persona se toma una copa de aguardiente, ¿listo? Y 5 minutos después se toma una segunda copa, ¿sí?
y 5 minutos después otra copa y 5 minutos después otra copa. O sea, en 20 minutos se tomó 4 copas. ¿Sí? ¿En cuánto va a tener el nivel de alcohol? No sé si, bueno, Pues aproximadamente, una aproximación. en 80, Más o menos en 80, ¿no es cierto? Porque lo tomó muy seguido, entonces casi nada se ha logrado eliminar. Sí, estamos hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo va a demorar esos 80 en quedar en cero? aproximadamente 8, de 7 a 8 horas. De 7 a 8 horas. Entonces, esos dos conceptos es para que los tengan presentes para hacer los retrocálculos de embriaguez. ¿Sí quedaron claros? ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón se necesita más cantidad de cerveza que de alcohol para tener una alcoholemia entre 20 y 25 miligramos? David, Porque tiene menos porcentaje de alcohol. tiene menos porcentaje la cerveza, exactamente, porque ahí es por la concentración. ¿Listo? Más o menos, tomarse, como el vino es más, tiene como un 10-12% de alcohol, y una cerveza está entre el 3 y el 5% de alcohol, o sea, 3 a 5% partes de alcohol, y de alcohol por parte, por eso estas concentraciones son así. Y en alcoholes destilados, o sea, whiskies, aguardientes, rones, ginebras, es más o menos esta cantidad. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahí están las bibliografías. Entonces, ¿cómo se define la alcoholemia? Entonces, David, si quieres leer esa diapositiva, por favor. Alcoholemia es la concentración de alcohol etílico contenido en la sangre. Se expresa en miligramos de etanol en 100 mililitros de sangre total. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar entonces cuáles son los efectos del alcohol, ¿sí? Y vamos a pedirle el favor. Paula Andrea Torres, ¿estás por ahí? Hola, profe. Paula. Sí, señor. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer el favor de revisar, de leer la diapositiva? Señor. Entonces, efectos agudos del alcohol. Sistema nervioso central, depresor, subcortical, formación articular del tronco del encéfalo, que modula a la actividad cortical cerebral, como consecuencia, comportamiento cortical, motor e intelectual, desordenado e inadecuado. Continúa con depresión de las neuronas corticales y después centros vulgares inferiores, incluyendo los que regulan la respiración. Listo, entonces, perdóname. Entonces, ¿ves cómo los efectos depresores del sistema nervioso central van siendo progresivos, ¿sí? Desde la parte cortical, ¿sí? Hasta el tallo encefálico, ¿sí? Como lo primero que se deprime es la parte cortical, son las primeras sensaciones en la persona, son sensaciones como de relajarse, como de euforia, como disminución de la tensión, ¿sí? Pero conforme va avanzando la depresión, va siendo más subcortical y cada vez más profunda. Y si has visto por ahí, ¿alguna persona te ha dado la oportunidad de observar esto? Por ejemplo, comportamientos intelectuales desordenados o inadecuados bajo efectos del alcohol, ¿o no? Sí, ¿sí has podido observar eso? Sí, profe. Sí, bastante común, ¿no es cierto? Bueno. Sí, señor. En el hígado es muy importante también ver esto. El alcohol, como efecto agudo, no crónico, puede producir algo de transformación gracias al alcohol. Eso se llama esteatosis hepática. Algo de transformación gracias al hígado, perdón. ¿Mm? Y como efecto agudo del alcohol en el estómago, puede aparecer procesos inflamatorios o ulceraciones. Bueno, ya los efectos crónicos del alcohol, si quieres leerlos, por favor. Hígado graso, hepatitis alcohólica. No se te oye casi.
Aló. ¿Estás con problema con el micrófono? No, Bueno, ya, si quieres leer los efectos crónicos, yo no te estaba oyendo, no sé. bueno, ya, ahora sí, ya. Ya, Listo. ahora sí ya te oigo, gracias. Listo, profe. Alcoholismo crónico, hígado graso, hepatitis alcohólica, cirrosis, miocardiopatía alcohólica, pancreatitis aguda y crónica, hemorragia por gastritis y úlceras, neuropatía periférica asociada a carencias de tiamina, riesgo aumentado de cáncer de oral, laringe y de esófago, y síndrome alcohólico fetal. Bueno, de estas entidades, ¿has tenido oportunidad de ver algunas en tu carrera o no? ¿O de estudiarlas? Sí, profe, en pediatría vimos algunas veces síndrome alcohólico fetal, pues, o algunos pacientes que consultaban porque pues tenían el riesgo. El riesgo de síndrome alcohólico fetal, muy bien. ¿Y qué quieres comentar de ellos, de eso, de lo que viste ahí? Profe, pues porque podían haber alteraciones a nivel auditiva o visual en estos recién nacidos, Muy que bien. podían irse desarrollando pues a lo largo de su vida, o sea que no era como que se pudieran ver desde el principio, sino tenían que seguir un seguimiento para ver pues si se presentaban algunas de esas complicaciones. Muy bien. ¿Y desde el principio qué se puede ver en el recién nacido? ¿O qué sería lo más común de ver? Algunas fases como microcefalia o... Bueno, pueden haber esas alteraciones, pero lo más común sería una restricción, ¿sí? Una restricción de ok. crecimiento intrauterino, ¿sí? Sí, señor. Pero muy bien, ok. Bueno, ustedes saben que el alcohol está bastante asociado a los casos de pancreatitis, ¿sí? Casi son más comunes de pronto las pancreatitis de origen inclusive alcohólico que las de origen biliar, que de hecho son también frecuentes, ¿no? Esas pancreatitis pueden ser agudas o crónicas. Si se da lugar después. La cirrosis alcohólica, bueno, se requiere un consumo durante muchos años y muy prolongado y susceptibilidad, ¿sí? Pero pues obviamente también se ve eso para alcohol etílico, pero procesos de cirrosis sí son más frecuentes con alcoholes, digamos, que no sean bien destilados, como pueden ser los alcoholes de las bebidas, digamos, que preparan así en el campo, las chichas, los guarapos, todo eso, son mucho más peligrosos para generar esto. Casos de cirrosis, ¿sí? Bueno, muy bien. Aquí entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Quieres describirlo en este hígado? Profe, pues vemos un hígado aumentado de tamaño y con múltiples nódulos que probablemente correspondan a cirrosis. A una cirrosis, muy bien. Sí, cirrosis. Claro que la cirrosis puede ser el estado final de muchas enfermedades hepáticas, ¿no? Pero en este caso es un hígado por cirrosis alcohólica. Muy bien, de una autopsia. Y así se verían en microscopio. Vas a ver esto azul, que son bandas de colágeno, y vas a ver estos nódulos de hepatocitos que quedan aislados. Esto es el cuadro de cirrosis. Bueno, muy bien. Dicen que no todo es tan desalentador, y eso es cierto porque el alcohol en cierto sentido es también protector, ¿sí? En cantidades moderadas de alcohol hay un aumento de las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad que reduce el daño, digamos, endotelial, constituyendo un posible efecto protector de cardiopatía coronaria, ¿sí? Y la estadística nos ha mostrado que hay mayor, por ejemplo, que tengan algún consumo así de alcohol, que inclusive en personas astemias, y esto se explica por la disminución de la aterosclerosis en las personas que consumen alcohol, no de una forma, digamos, grave, sino moderada, ¿sí? Eso ya lo vemos los patólogos con mucha frecuencia cuando hacemos autopsias, que las personas que tienen como historia así de consumo de alcohol moderado tienen menos aterosclerosis, ¿sí?
Bueno, muy bien. Entonces, eso sería como el efecto benéfico del alcohol. Otros dicen que es más como la calidad de vida, que una persona pueda disfrutar, digamos, el vino o algo así, y tiene mejor calidad de vida, pero bueno, esa asociación siempre ha estado descrita. No sé qué piensan ustedes respecto a eso. Bueno, vamos a estudiar entonces cómo se determina la embriaguez alcohólica. ¿Sí? Lo primero es que hay que hacer un examen clínico. En el examen clínico vamos a mirar si la persona tiene aliento alcohólico, ¿sí? ¿De dónde proviene el aliento alcohólico? ¿Por qué existe el aliento alcohólico? Daniela Vanessa, ¿estás por ahí, Daniela? Sí, doctor. Daniela Vanessa Sánchez. Sí, doctor. Hola, Daniela. Daniela, ¿de dónde proviene el aliento alcohólico? Entonces, ¿la leo? ¿Leo la diapositiva? No, sí, pero vamos a irla comentando. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde proviene el aliento alcohólico? Entonces, no sé, creo que no recuerdo. Acuérdate, ¿por dónde se elimina el alcohol? ¿Por dónde vimos que se eliminaba? A ver, el alcohol que se ingiere, digamos, se absorbe, acuérdate, se absorbe por vía digestiva, por el estómago y por el duodeno, se distribuye en la sangre, impregna los tejidos, luego pasa al hígado donde se metaboliza y queda convertido en calorías y agua, ¿listo? Por un proceso de oxidación, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿por dónde se elimina el alcohol? Entonces habíamos dicho que el alcohol se elimina por vía respiratoria, ¿sí te acuerdas? ¿Sí? Entonces la eliminación respiratoria del alcohol es la que produce el aliento alcohólico. O sea, el aliento alcohólico no depende de fenómenos digestivos, depende de la eliminación respiratoria del alcohol. ¿Listo? ¿Se puede medir la cantidad de alcohol en ese aliento? Vanessa. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo se llama ese procedimiento? El aparato que lo mide. ¿Un alcoholímetro? Un alcoholímetro, bueno, pero el nombre es bafómetro, un bafómetro. Bafómetro. ¿Listo? Un bafómetro. Entonces, la cantidad de alcohol contenida en litro de aire expirado se puede asociar con la cantidad de alcoholemia. ¿Listo? Si tú tienes un paciente que tiene desaliento alcohólico, solo este signo, ¿qué puedes deducir de esa persona? Con solo ese signo. Si la persona tiene un grado de embriaguez como grado 1. No, Vanessa, no puedes decir que está embriagado, con solo que tenga aliento alcohólico, no. Bueno, que haya tomado recientemente. Y tampoco recientemente, puede ser horas atrás, ¿no es cierto? Porque si tomó gran cantidad, acuérdate que, ¿cuál es la velocidad de eliminación del alcohol que habíamos dicho ahora, Vanessa? De 10 a 15 cada hora. ¿Cómo? De 10 miligramos a 15 miligramos cada hora. A 15 miligramos, sí. Entonces imagínate, por ejemplo, alguien que se acueste con unos 250 de alcohol en su sangre, que es como una embriaguez de segundo grado, se levanta y al otro día va a tener aliento alcohólico, ¿no es cierto? Porque todavía está eliminando alcohol, sin querer decir que está embriagado. O sea, el aliento alcohólico es un signo que te dicen equívocamente es que alguien ingirió alcohol. ¿Listo? Bueno, luego entonces tienes que mirar los signos que va a tener esa persona. Entonces vas a valorar si tiene nistagmus. Y eso se valora pidiéndole a la persona que dé vueltas, que dé unas 5 vueltas, que tú lo vas guiando y luego mire un objeto que se le presenta a una distancia fija. Si tiene horizontales del oso, decimos que tiene nistagmus. El signo más precoz de la embriaguez, el nistagmus. ¿Listo? El nistagmus. Bueno. Si no tienes aliento alcohólico, pero presenta signos neurológicos de embriaguez, quiere decir que es una sustancia depresora, distinta del alcohol. Bueno,
Entonces, lo que vamos a examinar en el paciente en la embriaguez alcohólica es primero mirar el aliento alcohólico. El alcohol va a producirle tan congestión conjuntival porque produce vasodilatación. Eso explica también que algunos tengan rubicundez facial, ¿sí? Vanessa, ¿tú has notado que las personas, por ejemplo, en Bogotá o algo, cuando empiezan a consumir alcohol y tienen un saco y así esté haciendo frío, se retiran el saco? ¿O la chaqueta que tengan? Vanessa, ¿eso? Vanessa, Dígame, doctor. ¿por qué pasa eso? ¿Qué efecto el alcohol explica ese comportamiento que es muy usual ver? Hola Vanessa, ¿me escuchas? Doctor, Sí, Vanessa, que te quería preguntar, ¿qué explica que la persona tenga que retirarse, digamos, el saco o una chaqueta cuando esté ingiriendo alcohol? ¿Por qué razón tiene ese comportamiento? Mira, acá está, acá lo puedes leer por la... no veo la diapositiva, doctor. Ah, ya, ok. Ah, no estás bien. No, ya, ok. Ya lo estás... Sí. Bueno, muy bien. Por la vasodilatación, ¿ves? Sí, señor. O sea, la vasodilatación que genera, ¿sensación de qué? De calor. De calor, claro. De calor, por eso la persona tiende a quitarse, digamos, las prendas que tenga, ¿sí? Eso se llaman signos del área general, que tú veas congestión conjuntiva, rubicundez facial, y todo eso se explica por la vasodilatación, ¿listo? El primer signo neurológico que aparece cuando hay embriaguez es lo que se llama nistagmus postrotacional, ¿sí? ¿Qué es el nistagmus? Son movimientos rápidos de los ojos, ¿sí? Tú buscas estimular al paciente de esta manera, le pides que dé unas vueltecitas como sobre su propio eje y después le muestras un objeto y ves si tiene movimientos laterales de los ojos. Eso se llama nistagmus. ¿Sí va hasta aquí claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Otra alteración que se produce en las personas embriagadas se llama la dismetría, ¿sí? O sea, si le hace una prueba neurológica en que tenga que tocar, por ejemplo, la nariz y un objeto que se le va moviendo, para que mire si tiene coordinación punto a punto. Si falla en eso, la persona tiene una incoordinación motora leve. Con 3 signos que tú tengas, tienes un paciente en primer grado embriaguez. Entonces, lo más común es que sea, por ejemplo, aliento alcohólico, nistagmus postural y incoordinación motora leve. Esos 3 signos te van a dar una embriaguez de primer grado. Si la incoordinación ya no es leve, será que la persona más diadococinesia, que no puede hacer movimientos rápidos alternos, como por ejemplo girar la mano, ¿sí? Eso se va a llamar una incoordinación motora moderada. Y esa se asocia a un segundo grado de embriaguez, ¿sí? El segundo grado de embriaguez tiene un signo muy característico que es la disartria. O sea, si la persona tiene dificultad para articular la palabra, lo que llamamos como hablar borracho, eso es muy característico del segundo grado de embriaguez. ¿Listo? Bueno. Y las personas que tengan embriaguez muy grave pueden tener también alteración de la convergencia ocular. Si tú le haces un examen que la persona mire un objeto que se le está acercando hacia su nariz, ves si hay convergencia ocular. Si la persona no puede converger los ojos, estamos ante una embriaguez grave y esa es la razón de que una persona muy embriagada para no poder cerrar un ojo, ¿sí? Eso es por la diplopía. Bueno, la disartria, recordemos que es característica de la embriaguez moderada, ¿sí? Y es el producto de la incoordinación de los movimientos linguales para la articulación correcta de las palabras. Bueno, también podemos hacer pruebas de equilibrio, como la prueba de Romberg. Si la persona tiene un Romberg positivo, está indicando también una embriaguez por lo menos de segundo grado.
También le podemos hacer pruebas de la marcha, con una marcha tandem de punta a talón, punta a talón. Si la persona para hacer esa marcha tiene que ampliar el polígono de sustentación, estamos también en un embriaguez de segundo grado. Bueno, después del examen clínico tenemos que recolectar las muestras de sangre, ¿sí? Para las muestras de sangre para tomar alcoholemia deben de ser siempre en tubo tapa gris. Y ese tubo tapa gris tiene que tener, perdón, un agente conservante, que puede ser el citrato de sodio o el oxalato de potasio, ¿sí? Estos tubitos son los tubos tapa gris y tienen en el fondo como un polvito que se llama el citrato de sodio. Ese sustrato de sodio sirve para que la sangre no se coagule y para que si hay alguna contaminación no haya una producción endógena de alcohol aquí que haga alterar la muestra, ¿sí? O sea, es un bacteriostático. En un paciente que tú quieras tener el nivel de alcohol, le vas a tomar 2 tubitos, unos 10 centímetros, 5 en cada uno, de sangre con este anticoagulante y siempre hay que usar tubo tapa gris. Si no estamos usando tubo tapa gris, esa muestra no va a ser confiable para determinar la embriaguez porque si se contamina por bacterias, las bacterias van a producir tan alcohol. Bueno, y para las muestras de orina vamos a usar dos de estos de plástico normales de recolección de orina en cantidad de unos 60 mililitros. Bueno, siempre esas muestras hay que hacerles cadena de custodia. Para cada muestra se hace una cadena de custodia independiente, es decir, necesitamos una muestra de cadena de custodia para los tubos tapa gris, otra muestra de cadena de custodia para los frascos de orina. Bueno, recordemos que la cadena de custodia es responsabilidad de todos los médicos, no solo los médicos legistas, también puede ser de cualquier médico de los servicios de salud que entren en contacto con elementos que vayan a ser constituidos como una evidencia, ¿sí? Entonces, el médico que está atendiendo al paciente tiene que hacer la cadena de custodia. Bueno, vamos a mirar entonces algunas cosas para poner en práctica esto, ¿sí? Aquí le voy a pedir entonces el favor, ¿sí? Andrés Felipe Roldán, ¿estás por ahí? Andrés Felipe. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, gracias. ¿Quieres leer este caso y lo vamos a analizar? ¿Listo? Bueno, entonces se trata de un paciente de 39 años de edad con historia clínica que indica consumo de alcohol diario durante 26 años hasta la embriaguez y desde hace 1 año y medio consumo de alcohol etílico antiséptico, 1 litro diario, antecedente de crisis convulsiva, síndrome de abstinencia por consumo de alcohol. Bueno, muy bien. Este paciente lo encuentran, digamos, en la casa muerto y en la autopsia, en este caso, lo que nos va a llamar la atención principalmente es que va a tener bastante congestión. Las livideces, estos moraditos aquí, vean que están muy pronunciadas, muy pronunciadas. ¿Observas ahí las livideces? En las uñas, ¿qué observas? ¿Qué signo? No logro ver bien las uñas, doc. No sé, ¿no alcanzas a ver aquí un poquitico? Más o menos los deditos, mira. Bueno, tiene mucha cianosis, ¿sí? Se ven muy moraditos. Cianosis. O sea, en estas autopsias lo que vas a encontrar es como signos de hipoxia. O sea, livideces muy marcadas y cianosis, ¿sí? De pronto aquí con más detalle, ¿sí alcanzas a ver la cianosis? Importante. Lo que nos indica hipoxia. Aquí ya estamos retirando el cuero cabelludo, estamos viendo que en el cráneo no hay traumas. ¿Se están pasando las diapositivas? Sí, todo bien. Sí, sí. Bueno, si no pasan me dicen porque acá retiramos la calota, esta membrana que se ve aquí es la dura madre. Aquí abajito de la dura madre se ve el cerebro y aquí ven el cráneo, ¿sí?
al retirar la dura madre, mira que todos los vasos están repletos de sangre. Eso se llama congestión vascular, que es otro signo de hipoxia. ¿Sí? Mucha congestión vascular. Y otra cosa que nos llama la atención es que las circunvoluciones, mira, están muy ensanchadas. ¿Eso es signo de qué? Edema. No sé. Edema. Muy bien. Aquí ya retiramos y se ve que la base del cráneo está bien, que no hay ninguna lesión ahí en la base del cráneo. Acá un poquito más de detalle del cerebro para ver el ensanchamiento de las circunvoluciones. ¿Sí? Y la congestión. Aquí vemos el cerebelo. Mira que es una cosa interesante, pero este cerebelo así macroscópico no se veía atrófico. ¿Sí? Se ve buen tamaño, pero en la histología salió una pérdida muy importante en la corteza del cerebelo de neuronas de Purkinje, ¿sí? Y una atrofia en la sustancia blanca con desmielinización, ¿sí? Eso hace parte de una patología que se llama una encefalopatía Wernicke, ¿sí? Que está asociada al consumo crónico de alcohol. Bueno, este es el corazón de esta persona que está normal. Estos son los pulmones, que están muy ensanchados y tienen como estas zonas así rojas. Estas zonas rojas en un pulmón que pueden estar indicándonos. Estas zonas así. De pronto que fumó cigarrillo. Bueno, si fueran, ese sería un diferencial, pero estás en lo correcto. Por ejemplo, antracosis serían como muy negras, pero así que sea como parcheado, ¿sabes de qué es esto? Es de hemorragia pulmonar. Algunas veces, si la hipoxia es muy severa, se genera áreas de hemorragia pulmonar y se ve así parcheado, como unos parches como más definidos, como redondeados. Esto es parte de lo que es la hemorragia pulmonar. Este es el hígado de esa persona que macroscópicamente pues no se ve que tenga así cirrosis, ¿sí? Pero Y- ese hígado y- aumenta de tamaño. También es normal. ¿El hígado? No, Sí, está sí. normal de tamaño. Este hígado está normal de tamaño, pero en la histología mira lo que tiene. Estos son los hepatocitos y ves estas bolas, que son Son como tejido vacuolas, adiposo. muy bien, vacuolas de grasa. ¿Y cómo se llama eso? Una, Esteatosis hepática. sí señor, una esteatosis hepática. Se llama macrovesicular cuando las vesículas son así grandes, mira, y si ves por ahí, estos hepatocitos tienen unas chirriquiticas por dentro, esa sería la microvesicular, ¿sí? Un hígado normal máximo tiene el 4% de esteatosis, más del 4% es patológico. Aquí, ¿cuánto porcentaje de este hígado en este campo microscópico está comprometido? Yo diría que un 40%. Como un 40%, muy bien. Entonces eso se llama una esteatosis hepática. Si además del componente graso hubiera componente inflamatorio y necrótico, sería una esteatohepatitis hepática, ¿sí? Alcohólica. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Estos de ese mismo paciente son los riñones que se ven muy congestivos, ¿sí? Mira, ahí se ve algo de la cápsula renal. Este es el vaso. También se ve muy congestivo, se ve un poco grande ese vaso. Mira ahí con relación al testigo. Está aumentado de tamaño seguramente porque esta persona tenía un poquito ya fibrosis subsinusoidal en los sinusoides, la presión y hace que el vaso esté un tanto aumentado de tamaño, que tenga algo de esplenomegalia. Bueno, muy bien. Y en esta persona encontramos un nivel de 299 miligramos. Para que ustedes tengan una idea, el alcohol, digamos, se puede medir también en el humor vítreo, en los cadáveres, como en el ojo, en el humor vítreo, ¿sí?
y eso se puede relacionar con la cantidad de alcohol en la sangre. La dosis, el nivel letal del alcohol es como 550 miligramos, pero como esta persona tenía un problema de hepático y un problema de consumo crónico de alcohol, entonces con esteatosis hepática, cifras más bajas pues pueden producir la muerte, como en este caso que tenía 300 miligramos por 100 mililitros de alcohol en humor vítreo. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería entonces la causa de la muerte en este paciente? La intoxicación alcohólica. Sí, señor. Causa de intoxicación, bueno, sería ambas cosas. Intoxicación alcohólica aguda, pero ¿sobre qué? ¿Y cuál sería la enfermedad de base? Un alcoholismo crónico. Alcoholismo crónico, muy bien. Habría que ponerlas ambas porque sería muy raro, aunque puede pasar que una persona que no tenga, digamos, esta patología, ¿sí? De esteatosis y eso, con esta cifra perdiera la vida, ¿sí? Aquí es porque sean ambas circunstancias, muy bien. Entonces sería alcoholismo crónico más alcoholismo crónico con esteatosis hepática y encefalopatía alcohólica por la atrofia del vermis del cerebelo, sumado a alcoholismo agudo o intoxicación aguda, mejor dicho, con hipoxia y hemorragia, ¿sí? ¿Y cuál sería la manera de muerte? Sería accidental. Accidental, muy bien. Sí, señor, es una muerte violenta accidental. Muy bien. Bueno. Entonces, intoxicación aguda y crónica, o lo que sería mismo intoxicación aguda y alcoholismo crónico, ¿sí? Y la manera de muerte probable sería accidental. Muy bien. Bueno, vamos a hablar unas palabritas. Ya miramos el alcohol así someramente. Entonces, Ángela Patricia, ¿estás por ahí? Sí, señor. Ángela Patricia, ¿quieres hacer un resumencito así muy rápido del alcohol? De lo que vimos del alcohol. O sea, digamos, vías de absorción, cómo se distribuye, cómo se elimina, conceptos de velocidad de eliminación, unidad alcohólica y examen clínico. Bueno, profe, pues el alcohol pues tiene varias formas en las cuales se puede absorber. Para ello podemos diferenciar entre el etanol y el metanol. El etanol se absorbe menos, o sea, no tiene tan buena absorción por la piel. Muy bien. El etanol tiene una absorción 20 veces mayor por la piel. También pueden haber otras vías de absorción como la inhalatoria, pues por supuesto la gastrointestinal, que la gastrointestinal pues es muy rápida, más o menos entre unos 20 a 30 minutos después de la ingestión del alcohol se podría estar absorbiendo por vía gastrointestinal. Hay unos factores que pueden aumentar esa absorción, como son el tipo de bebida, por ejemplo las bebidas espumosas, por ejemplo que la persona presente una inflamación o algo que le pueda generar, no sé, una úlcera o algo así que pueda aumentar la absorción. También hay otros factores que pueden disminuir su absorción, como por ejemplo la ingesta de alimentos. La unidad bueno, sí, tenemos una unidad alcohólica que es la que hace referencia a un volumen de 10 mililitros de alcohol puro, que normalmente genera una alcoholemia de unos 20 a 25 miligramos. Lo habíamos visto como, pues socialmente, pues como las unidades, que sería como un trago de whisky o una cerveza más o menos de 300 centímetros o una copa de vino. Y pues dependiendo de esto, pues también podemos mirar cómo se va a eliminar el alcohol, que se eliminaría, no me acuerdo exactamente del valor. Bueno, pero las cifras entonces más o menos puede ser un promedio como unos 15 más o menos 3, como entre unos 12 y 18 miligramos por hora. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Y pues que ya, bueno, eso en cuanto digamos a
bueno, el efecto, el alcohol pues puede tener unos efectos agudos y unos efectos crónicos, ¿no? Bueno, lo otro bueno, eso ya sería como la embriaguez, que están los grados de embriaguez por alcohol, que bueno, que ya cuando presenta disartria, que es como el signo clínico más correspondiente al de segundo grado. Muy Bueno, bien. no voy a profundizar Y- tanto ahí, y un- pero pues ya sigue como el alcoholismo crónico, que pues depende del consumo de alcohol y depende pues, de otros factores, pero en general va a producir como hígado graso, puede producir una hepatitis alcohólica, puede producir una cirrosis cuando ya es muy crónico y constante, puede producir también una pancreatitis aguda. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, pues lo que habíamos visto del síndrome alcohólico fetal. Y pues digamos que es un gran resumen de lo que vimos. Muy bien hecho, una gran capacidad de síntesis, muy bien, sí. Y una persona con embriaguez de primer grado, ¿cómo la describirías tú? ¿Qué signos tendría? Bueno, una persona pues tendría incoordinación. Se me olvidó el nombre técnico. ¿Nistagmos? Nistagmus, a la mirada extrema. Ujú. Podríamos tener también de primer grado. Uy, ¿Incoordinación motora como moderada o leve? ¿de primer grado? Sí, primer grado. Sería leve. Leve. ¿Y cómo sabes que tiene incoordinación motora leve? ¿Con qué prueba? Bueno, esa la hago con pues tiene dismetría, porque Muy no puedo hacer la bien, prueba de nariz. muy bien, perfecto, sí. Y súmale eso el aliento, ya con esos tres signos puedes clasificar Ujú. la embriaguez de primer grado. Muy bien. Y una de segundo grado, ¿qué sería, además de la disartria, qué más tendrías? Podríamos tener una prueba, por ejemplo, de Romberg, que saliera alterada. Muy bien, ¿qué más? Bueno, la disartria y pues los anteriores. Y la prueba de caminar punta talón, ¿cómo estaría? La prueba de Sí, marcha tándem. también estaría alterada la marcha en tándem. Tendría que ampliar como separar las piernas, ¿sí? Para no caerse la persona. Muy Para bien. ampliar su, ¿cómo se llama? Polígono de apoyo. Polígono de De sustentación. sustentación. Listo. Muchas gracias. Yo creo que hicimos hiciste tú muy buen resumen. Muy amable, gracias. Entonces vamos a hablar unas palabritas sobre las benzodiazepinas, ¿sí? Bueno, acá algo muy importante es que para este tema, ahí pueden tener la guía que la hizo nuestra universidad, el Departamento de Toxicología en convenio con el Ministerio de Protección Social. Esta bibliografía, digamos, está apoyada ahí en esas guías y ahí las pueden encontrar ustedes en la página de la alcaldía o en el Ministerio de Salud. Entonces vamos a hablar un poquitico de las benzodiazepinas, ¿sí? Esto pues desde el punto de vista forense, entonces las vías de administración más frecuentes van a ser por tracto gastrointestinal y por vía parenteral, ¿sí? Las benzodiazepinas son muy, pero muy usadas en una cosa que en materia forense nosotros llamamos intoxicación criminal, o sea, son personas a las cuales se les va a cometer un delito, por ejemplo, un robo o un delito sexual, y de manera inadvertida le proporciona benzodiazepinas a la persona en alguna bebida, generalmente es lo más frecuente en una bebida, para buscar que esa persona tenga un síndrome confusional y bajo el efecto de un síndrome confusional, pues poderlo robar o poderle cometer un delito sexual o algún otro delito.
Las benzodiazepinas, entonces, lo más común de lo que vemos en materia forense es lo que se llama intoxicación criminal, es decir, una persona, por ejemplo, que está en un bar ingiriendo alguna cerveza o algo, va al baño y inadvertidamente otra persona le aplica ahí unas benzodiazepinas, que lo más común es que usen macerados de lorazepam, es la que más usan en intoxicación criminal, ¿sí? La Ativan y lorazepam. Y la persona vuelve y toma la cerveza sin advertir que ahí viene una dosis alta de benzodiazepinas y va a ser víctima de un robo. Los síntomas, estamos hablando de cómo se usan las benzodiazepinas de manera criminal, ¿sí? Que generalmente son dosis altas. Los síntomas suelen iniciar de 30 a 120 minutos y lo más común a estas dosis va a ser la disartria, la ataxia, la incoordinación motora, la somnolencia, el nistagmus, la hiporreflejia y lo más importante es que la persona va a tener, lo más importante pues para el criminal, es que la persona va a tener un cuadro de confusión, de desorientación, ¿sí? Y además, sumado a eso, va a tener luego una amnesia retrógrada y anterógrada del evento, que es, digamos, lo otro que necesitaría un criminal para poder tener impunidad con la comisión de un delito de estos. Entonces, en esos casos es que va a ocurrir estas intoxicaciones por benzodiazepina. Las benzodiazepinas, digamos, ustedes lo saben por sus estudios en psiquiatría, hay unas que son como muy sedantes, como por ejemplo el diazepam, ¿sí? El Valium o diazepam, otras que son muy hipnóticas, como por ejemplo el Rohypnol, el flunitrazepam, y otras intermedias que tienen tanto efectos sedantes como hipnóticos, que son las más usadas en intoxicación criminal, que es el lorazepam, ¿sí? Con nombre comercial de Ativan. Bueno, aquí tenemos como algunas de las más frecuentes que se usan en intoxicación criminal y con algunos datos de si tiene metabolitos activos. Bueno, estos son dosis clínicas, pero obviamente un criminal usa cualquier cantidad. Para los criminales tiene la ventaja que las benzodiazepinas son relativamente seguras, o sea, requieren dosis muy altas para producir la muerte. Porque alguien que está proporcionando estas benzodiazepinas no busca matar a la otra persona, sino pues cometer otro delito, pero no el homicidio. Bueno, muy bien. Dentro de las benzodiazepinas usadas en intoxicación criminal, pues lo más importante es dónde tomamos la muestra, ¿sí? Y que el cuadro clínico va a ser ese, generalmente una persona que la encuentran, digamos, desorientada y que le han cometido un delito, ¿sí? Entonces, en ese caso, voy a pedirle un favor, Carlos Eduardo Rodríguez, ¿estás por ahí, Carlos? Carlos, ¿dónde tomarías tú las muestras para documentar, digamos, ese caso? Sí, en sangre, muy bien. En sangre es correcto. ¿Y qué otro tomar siempre, además de la sangre? Porque podría ocurrir de que ya no esté en ese momento en sangre el medicamento. En orina, muy bien. Siempre vas a tomar ambas. ¿Listo? Muestra de sangre y muestra de orina. En materia forense, muchas veces, mejor dicho, siempre traten de tomar varias matrices, no solo una única matriz. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, para rastrear cómo fue lo que le pasó a la persona, puede ser muy útil mirar qué tipo de metabolitos tenía en ese momento, ¿sí? Entonces es muy importante la muestra de sangre y la muestra de orina. También porque en las muestras de sangre correríamos el riesgo de que ya no esté la sustancia. En cambio, en las muestras de orina, generalmente, los metabolitos perduran en las benzodiazepinas hasta 2 semanas o más. Por lo menos a las dosis que lo usan los criminales. ¿Listo?
Entonces, así como un resumencito rápido de las benzodiazepinas, y vamos a hablar algo de los inhalantes. Entonces, los inhalantes son un grupo de sustancias que se denominan así porque su vía común de administración es inhalado, ¿sí? Y son sustancias volátiles, ¿sí? Y a esta categoría, pues desde el punto de vista aquí forense, vamos a meter todo lo que son los pegantes, como el boxer, ¿sí? En general, todos esos pegantes tienen diferentes sustancias tóxicas, pero la más común es una que se llama el tolueno. Y en las que ingieren estas sustancias inhaladas, pues van a tener también cuadros de embriaguez. Bueno, estas sustancias tienen la particularidad que son muy económicas, son fáciles de adquirir, ¿sí? Y lo primero que te hace sospechar el consumo de estas sustancias es qué tipo de personas se trata. Lo más común es que las principales víctimas de adicción a los inhalantes en nuestro medio son generalmente personas en situación de calle o niños escolares o personas sin domicilio establecido. Son las principales, digamos, víctimas que son consumidores, digamos, de estos inhalantes. Bueno, entonces los factores de riesgo que vamos a encontrar en ellos es eso: niveles bajos socioeconómicos, disfunción familiar severa, muchas veces historias de abuso sexual o físico. Desafortunadamente en muchos casos también tienen padres consumidores, problemas emocionales y enfermedades mentales. Bueno, el método como lo consumen generalmente es por inhalaciones desde una bolsa que se llama bagging, o dentro de la boca en forma de aerosol, que es más raro, pero también sea que es el spraying, o colocación directa sobre la nariz y la boca de un trapo impregnados por esta sustancia que se llama huffing. Bueno, generalmente el cuadro clínico ellos van a tener muy parecido al de la embriaguez, van a tener euforia, mareo, incoordinación motora, lenguaje que lo han descrito como farfullante, disartria, marcha táxica, letargia, somnolencia, temblores, debilidad, disminución en la atención, irritabilidad, visión borrosa, diplopía, nistagmus, inyección conjuntival y por reflejo. En ellos es característico que tenga pegante y lesiones eritematosas o irritativas en la boca y en la nariz. Bueno, vamos a mirar este caso, entonces, como para ilustrarnos de esto. Entonces, Andrea Catalina, ¿estás por ahí? Andrea Catalina Rosero. Bueno, Andrea no está o está con problemas para comunicarse de pronto. Claribet Vázquez, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Gracias, Claribet. Eres tan amable, entonces vamos a que me ayudes a leer y a revisar este caso que vamos a presentar de inhalante. ¿Listo? Listo, sí, señor. Entonces ¿Quieres dice que leerlo? se trata de un joven de 16 años de edad con historia de inhalación crónica de intensidad progresiva de boxer. Su madre refiere, ya no hacía nada, se la pasaba todo el día en la casa, viendo televisión y metiendo boxer. Este paciente lo llevan al Hospital San Blas y fallece allá en el hospital de necropsia. Y en el examen del cadáver, ¿qué te llama la...? Bueno, esto es porque le tuvo un cateterismo, ¿sí? Aquí, ¿qué te llama la atención de los signos que describimos ahora en los inhalantes? Claribel. Pues tiene, pues digamos lo que yo observo es que tiene como, pero es que no veo bien la imagen, profe, espera un segundo, la busco acá en la mía. Pues que tiene como bastante congestiva. Muy No sé bien, si congestiva. vamos a ver como cianosis. Sí, cianosis. Cianosis, muy bien. Y mira aquí en la boca. ¿Estas cositas rojitas las ves? ¿Las alcanzas a ver? Como al lado de las comisuras. De las comisuras. Tiene como unas zonas. Sí, sí, señor. Como unas. No sé si es sangre, es que no alcanzo a ver.
profe. Bueno, son como escoriaciones, como unas lesiones abrasivas ahí. Es muy común encontrar esas lesiones pequeñitas alrededor de las comisuras o aquí en la región aquí en la región nasolabial, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos viendo o no? Claridad, mira, estos pacientes tienen Sí, señor. una cosa muy rara, que no sé cuál sea la razón, porque, digamos, sobre ellos hay muy pocos estudios que llaman livideces paradójicas. O sea, si ves aquí la carita, está llena, o la cara está llena de livideces, que deberían de estar más hacia el dorso. Sí, señor. Eso lo llaman livideces paradójicas. O sea, porque están contra gravedad. Sí, vamos hasta acá. Bueno. Sí, señor. Bueno, que estos punticos, cuando hay muchas livideces, se forman estos puntos. Claribel, ¿cómo se llaman? ¿Te acuerdas? Profe, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Bueno, No. eso lo llaman, tiene un nombre francés, manchas de Tardieu, manchas de Tardieu. Es un fenómeno cadavérico, pero que está relacionado con procesos asfícticos, ¿sí? Manchas de Tardieu, los llaman, ¿sí? Livideces, manchas de Tardieu, aquí se ven mejor las livideces paradójicas, mira. Bueno, aquí un poquito de detalle, las escoriaciones muy pequeñitas. Y de las livideces paradójicas. Y Claribel, ¿y si alcanzas a ver aquí esta mancha? Sí, señor, sí. Claribel, Profe, no le escuché lo último, qué pena. sí, Solo me alcanzas preguntó si veía. Sí, señor. esta manchita morada. Entonces, esas son las livideces paradójicas. ¿Listo? Y Sí, pueden señor. quedar pequeños, poquitos residuos de pegante también se pueden ver acá, mira. En la autopsia, y mira que esto era un muchacho muy joven, era un muchacho como unos 16 años más o menos, si mal no recuerdo, ¿sí? ¿Qué te llama la atención en este cerebro? Mm, Las convoluciones, mira, están muy separadas una de otra, ¿sí? ¿Por qué se da eso? ¿O en qué caso se puede dar eso? de pronto atrofia que pueda presentar como por el consumo crónico. Y que ese consumo crónico que va a producir, ¿qué explica esto? Que estén muy separadas una circunvolución de otra. Disminución del tejido, ¿no es cierto? Disminución del tejido de la corteza. Entonces, ¿eso cómo se llama? Atrofia cerebral. ¿Listo? Por pérdida neuronal. Sí. Imagínate un muchacho tan joven. Esos toluenos son sumamente neurotóxicos, ¿sí? Son sumamente neurotóxicos, por eso llevan a un rápido deterioro de la persona, ¿sí? Que es consumidor de estos inhalantes. Bueno, aquí se retiró ya el cerebro. Acá con un detalle. Aquí la base del cerebro. Acá está el cerebelo y el tallo. Aquí vamos a ver, entonces mira, todo esto blanco, este es el cerebro cortado en cortes coronales, esto blanco es la sustancia blanca, y esto grisecito es la sustancia gris o corteza, ¿sí? O corteza, que en algunas áreas, para la edad de él, está muy disminuido. Mira, aquí puede tener como 1 milímetro por ahí la corteza cerebral, la sustancia gris, ¿sí? Eso es por pérdida de somas neuronales. O aquí, mira. Entonces es impresionante porque un muchacho tan joven y ya con pérdidas neuronales tan grandes. ¿Sí? ¿Se entiende la idea o no? Sí, señor. Claribel, ¿sí? Bueno, y los ventrículos para la edad de él están también un tanto dilatados, que es obviamente consecuencia también de la atrofia cerebral.
Bueno, aquí está el corazón. Un corazón así que macroscópicamente no tenía nada. Aquí están los pulmones edematizados. Con mucho edema y muy congestivos. Un corte del pulmón. Este es el páncreas. Este paciente hizo también una pancreatitis, ¿sí? Una pancreatitis. Algunas personas consumidoras de alcoholes, tanto en el alcoholismo como con los boxer, pueden hacer cuadros de pancreatitis que pueden ser crónicas, si son con áreas de fibrosis, o pueden ser agudas. Pero este muchacho hizo también un cuadro de pancreatitis. Acá los riñones no tenían así nada en especial, congestivos. Bueno, entonces, ¿quieres leer, por favor, Claribel, el informe de toxicología de este caso? Bueno, dice, informe pericial de toxicología reporta. Muestra de sangre positiva para solvente tolueno en concentración de 2.5 microgramos por mililitro. Muestra de sangre negativa para cloroformo, diclorometano y hexano. Muestra de sangre negativa para etanol y metanol. Muestra de humor vítreo negativa para etanol. Listo. ¿Cuál es la concentración de tolueno que debe tener uno en la sangre? Una persona normal. Pues yo diría que 0, profe. 0, exacto. Aquí una golondrina hace verano, o sea, tiene que ser de 0, obviamente, ¿sí? Entonces, pues, no hay niveles porque de esto no hay estudios, pero esto es lo más, como este es dentro de todos esos solventes, este es el más frecuentemente controlado, tolueno, ¿sí? Y pues esto es una dosis letal de tolueno. Bueno, en este caso el diagnóstico, ¿por qué se murió finalmente? Hizo también una neumonitis química que se tradujo en un daño alveolar difuso, un edema pulmonar severo, edema cerebral, pancreatitis aguda, gastritis crónica y congestión visceral. Bueno, muy bien. Y este caso, entonces, la causa de muerte, que la quieras leer ahí, Claribel, y la manera. Bueno, la causa de muerte, entonces, intoxicación aguda y crónica por inhalación de solventes con daño pulmonar y pancreático severo. Y la manera de muerte, los hallazgos de necropsia interpretados con la información disponible orientan a una probable manera de muerte violenta accidental. Bueno, muy bien. Y vamos entonces, ya para terminar como esta clase, a hablar un poquitico de lo que es la cocaína. ¿Listo? Pues desde el punto de vista forense. Bueno, la cocaína, entonces, podemos tenerla en varias modalidades, como pasta de coca o bazuco, que es normalmente consumido fumado, o como clorhidrato de cocaína, que es ya la base libre, y el crack, que es inhalado. Bueno, bueno, esto ya lo saben ustedes. En estos pacientes que encontramos en consumidores de cocaína, si es fumada, si es consumidores de bazuco, frecuentemente van a revisar ustedes bien la piel y van a encontrar algunos casos una característica que es hiperkeratosis y parakeratosis en los complejos del pie, de los dedos, en la piel de los complejos de los dedos, que si le hacemos una histología van a tener un infiltrado de tipo linfocitario, ¿sí? O mononuclear o macrófagos y linfocitos en el tejido, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, en este que vamos a ver ahora, pueden ser combinados que tengan tanto alcohol como cocaína. Cuando hay esa combinación es muy grave porque se forma una sustancia que es letal que se llama cocatileno. O sea, la persona empieza a consumir alcohol y normalmente entonces para disminuir la embriaguez contrarresta con el consumo de cocaína. El problema es que al contrarrestar con el consumo de cocaína la persona puede seguir ingiriendo alcohol hasta niveles muy altos y en su organismo se va a formar una cosa que se llama cocatileno. Y el cocatileno es cardiotóxico y puede generar arritmias que le lleven a la persona a la muerte.
¿sí? Por ejemplo, en este caso, encontramos una concentración de alcohol que no es tan alta, como unos 150 miligramos, pero con un frote nasal positivo para cocaína y muestra en orina positiva para cocatileno y el metabolito la benzoilegonina. En los pacientes en que se sospeche de consumo de cocaína, tienen que tomar por favor las siguientes muestras. Muestra de cabello, si es en un muerto, digamos van a sacar cabellos como del grosor de un lápiz, hasta que es el grosor de un lápiz. Y van a colocarle una sedita como al extremo más proximal. Y ustedes pueden mirar de acuerdo a la longitud del cabello el consumo, ¿sí? Normalmente crece con unos 10 centímetros por año aproximadamente. Entonces, por ejemplo, si es una mujer que tenga un pelo de unos 40 centímetros, en los últimos 4 años uno puede rastrear ahí en el cabello muestras de benzoilegonina, ¿sí? Si es una, bueno, en una mujer o en un hombre, porque hombres están con pelo largo. Si es un hombre con un pelo, digamos, muy corto, o una mujer con un cabello muy corto, digamos, de 1 centímetro, entonces ahí podríamos rastrear solamente el consumo como en el último mes. Pero siempre la muestra de pelo es muy buena para metales pesados y para cocaína, ¿sí? También van a tomar el frote nasal y van a tomar siempre muestra de orina. La cocaína dura muy poco en sangre, dura de 1 media a 1 hora nomás activa en la sangre. Entonces puede ocurrir que la sangre ya esté negativa, pero el metabolito, que es la benzoilegonina, lo vamos a encontrar en orina. Entonces siempre hay que tomar muestra también de orina. Bueno, entonces una vez entra la cocaína al torrente sanguíneo, se distribuye por toda la economía corporal y el metabolito va a ser la benzoilegonina, ¿sí? Esto es lo que más vamos a buscar nosotros, ya sea en la orina o en el cabello. Bueno. Ok. Entonces, la intoxicación por cocaína va a producir un síndrome de estimulante adrenérgico que se caracteriza por hipertermia, por temblor, aumento de la presión arterial, taquicardia, taquipnea, sudoración, miriasis, ¿sí? A nivel neuropsiquiátrico pueden encontrar anorexia, insomnio, cefalea, palpitaciones, pueden generar trastornos psicóticos. Entonces es común que una persona que esté consumiendo cocaína llame a la policía a controlarlo. Cuando llega la policía lo controlan y llegan con esa persona y la persona llega fallecida a la estación de policía. Entonces eso lo llamamos muerte asociada a custodia y es una autopsia especial porque hay que descartar que no haya sido por violencia policial y mirar si de pronto corresponde a un síndrome de estos de agitación por cocaína. Bueno, a nivel cardiovascular, la cocaína produce aterosclerosis acelerada, cardiomopatía hipertrófica, miocarditis y arritmias. La presencia de cocatileno explica la depresión miocárdica. Bueno. Vamos a mirar entonces este caso de cocatileno y entonces le voy a pedir un favor, Andrés Felipe Rojas, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Me escucha? Gracias, Andrés Felipe. Sí, señor, muy bien, gracias. Andrés Felipe, ¿quiere leer este caso? Se trata de un hombre de 48 años que es hallado sin vida en un hotel. No hay información sobre las circunstancias de la muerte ni de antecedentes médicos. Muy bien, solamente se lo encuentran muerto. Siguen. En la necropsia, cuerpo en descomposición en fase cromática. Se documentan múltiples comorbilidades de base con compromiso cardíaco, pulmonar, renal y hepático, además de intoxicación mixta por cocaína y alcohol. Muy bien. Informe pericial de toxicología. Reporte de alcoholemia positivo para etanol en positivo de 103 miligramos sobre decilitro. Humor vítreo en concentración de etanol de 103 miligramos sobre decilitro. Muestra de sangre positiva para cocaetileno y su metabolito benzoilegonina. Muestra de orina positiva para cocaetileno,
cocaína y su metabolito benzoil-ergonina. Informe pericial del Laboratorio de Biología Forense, frotis anal y oral, no se observan espermatozoides. Sí, se le hizo ese estudio pues porque no se sabía ningún antecedente, simplemente lo hallaron muerto en un hotel, ¿sí? Y no tenía signos de trauma. Entonces mira cómo se concluyó este caso. Si quieres leer, por favor. Se descarta trauma mayor como causa de muerte. Causa de muerte, depresión cardiorrespiratoria por intoxicación mixta por cocaína y alcohol etílico. Como causa asociada de muerte, múltiples comorbilidades con cambios de isquemia miocárdica crónica, bronconeumonía, Isquemia enfermedad miocárdica. crónica, bronconeumonía, enfermedad granulomatosa pulmonar y esteatosis hepática. Manera de muerte, los hallazgos de necropsia interpretados con la información disponible orientan a una probable manera de muerte violenta accidental. Listo. Entonces mira, hablamos que el consumo de cocaína da generalmente aterosclerosis. Entonces eso explica, y la misma cocaína vasoconstrictora explica por qué tenía áreas de fibrosis en el corazón, de la isquemia miocárdica crónica, ¿sí? En estos consumidores es muy común procesos pulmonares con enfermedad granulomatosa, especialmente por los contaminantes con que hacen el bazuco, ¿sí? La esteatosis hepática, pues por el consumo de alcohol. Y secundario a esa enfermedad granulomatosa pulmonar, bronconeumonía y pues en algunos casos también se puede haber tuberculosis. Bueno, muy bien. Finalizamos entonces esta clase con recordar entonces que la embriaguez, digamos, o los niveles de alcoholemia se penalizan, sobre todo es como una función preventiva, para prevenir accidentes y mortalidad de tránsito. Y vamos a definir los grados de alcohol y para efectos preventivos se usa esta clasificación. Hablamos de grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 0 va a estar entre 20 y 39 miligramos. El alcohol, digamos, el límite de tolerancia está como en unos 100 miligramos, o sea, personas debajo de 100 miligramos pueden no estar embriagadas, pero como esta medida es de prevenir, entonces se penaliza consumos que ocasionan alcoholemias de más de 20 miligramos, y eso corresponde al grado 0 de alcoholemia. Está la multa vigente en este momento, suspensión de la licencia. Si encontramos alcoholemia, ya sea determinada en un examen de sangre o en un bafómetro, entre 40 y 99 miligramos de alcohol, vamos a tener entonces esta multa y una suspensión de la licencia hasta por 3 años. En el grado 2, que está entre 100 y 140 miligramos de alcohol, vamos a encontrar esta multa y esta suspensión. Y en el grado 3 se califican como de tercer grado los que sean mayores de 150 miligramos y va a tener esta multa y estos años de suspensión de la licencia de conducción. Esto si es una persona por primera vez. Si es reincidente, pues ustedes aquí pueden mirar en este cuadro. De todos modos, esos cuadros de multas y eso van cambiando, pero normalmente este es el que está vigente hasta este momento. Entonces, resumiendo, dentro de los tóxicos más frecuentes, hicimos una revisión de lo que es el alcohol, las benzodiazepinas como asociadas a intoxicación criminal, el consumo de inhalantes y el consumo de cocaína y tener bien presente el concepto de cocatileno. Aquí, entonces, si tienen preguntas para que por favor las hagan. Profe, eso es la cantidad de alcoholemia para causar la muerte, o sea que es tóxica en un hígado normal. ¿Es 500 miligramos decilitro o 500 miligramos cada 100 mililitros? Es 500 miligramos por decilitro, sí. Pero esa dosis letal, digamos, es muy relativa,
¿sí? Es muy relativa porque si la persona tiene una comorbilidad o tiene un consumo asociado a otra sustancia, puedes tener niveles más bajos y causar eso la muerte. El alcohol etílico es un tóxico muy seguro, o sea, es muy difícil que una persona con solo consumo de alcohol etílico llegue a morir. La única posibilidad es que ingiera gran cantidad de alcohol de una sola vez. Por ejemplo, que se tome una botella de aguardiente así a fondo blanco, una gran cantidad de alcohol, entonces no lo alcanza a eliminar y tiene una depresión respiratoria y fallece. Y lo otro es que es lo más frecuente, no es eso, lo más frecuente es que combine el alcohol con estimulantes del sistema nervioso. Y dentro de esos estimulantes, el más peligroso es la cocaína o el bazuco, por lo que forma el cocatileno, que es cardiotóxico. Pero yo quiero comentarles algo. Nosotros estamos viendo también un incremento de muertes de consumo de alcohol asociado también a consumo combinado con sustancias con niveles altos de cafeína, ¿sí? Como los Vive 100 y esas cosas. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Dime, ¿quién me está hablando ahí? ¿Andrea? Estás hablando con Sara. ¿Y Sara? Estás hablando con... Sí. Bueno, Sara. Doctor, será, digamos, para hacer una evaluación semiológica de la embriaguez, si una persona ha consumido alcohol y cocaína, ¿habría alguna diferencia con el examen normal con respecto a la embriaguez alcohólica, digamos, de lo que hablábamos, la marcha, la diacocinesa, la mirada, todas esas cosas? Sí, mucho, porque mira, la persona que tiene cocaína no va a tener como la parte depresora de la embriaguez, ¿sí? Más bien tienes un cuadro de agitación. Son personas que van a estar agitadas, ¿sí? Y a la gente le llama la atención eso, que consume alcohol y no se embriaga. Y claro, no se embriaga es porque contrarresta el efecto de la cocaína. Entonces, en estas personas vas a encontrarlos generalmente agitados, o sea, más que un cuadro de depresión, como lo ves en el borracho, en el de intoxicación por alcohol, es un cuadro de agitación psicomotora, tienen más frecuentemente taquicardia, un signo muy importante es que tenga hipertermia, ¿sí? O aumento de la temperatura, pero fundamentalmente tiene un cuadro más de agitación, ¿sí? Y puede no estar disártrico, pero sí, lo más importante es eso, son cuadros de agitación, de agresividad, ¿sí? Es lo más frecuente. Pero igual, de todos modos, siempre además del examen clínico es conveniente tomar las muestras de laboratorio. En ese caso vas a tomar muestra de sangre y en la sangre, si sospechas, vas a pedir alcohol y cocatileno, ¿sí? Y en la muestra de orina vas a pedir benzoilergonina. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Profe, una pregunta. Buenas tardes. ¿Quién me está hablando? ¿Kelly? No, Francis. Francis, listo, Francis, dime. Le quería preguntar si la burundanga es igual a la intoxicación por benzodiazepinas o si pertenece, o es asociada a otras sustancias. Está muy buena tu pregunta, muchas gracias, sí. Lo que se llama burundanga es más correspondiente a lo que es la escopolamina, ¿sí? La escopolamina es otra familia de sustancias y es muy raro que se use en intoxicación criminal porque la escopolamina no viene en formas farmacéuticas actualmente. Antiguamente venían formas farmacéuticas porque se usaba como inductor en anestesia, pero hace muchos años ya no se usa. La escopolamina produce más es un cuadro de alucinaciones y tiene una ventaja muy grande para el agresor, que es la que más amnesia produce. Pero tiene una desventaja para el agresor, es que es la que más fácil puede producir complicaciones neurológicas o un cuadro de presión severa cardiorrespiratoria que lleve a la muerte. Entonces las intoxicaciones por escopolamina, por lo menos son muy raras de ver, pero cuando las hemos visto son sobre todo accidentales o de personas que accidentales, digamos que por ignorancia toman como aguas aromáticas y eso de aguas de borracheros, de los mismos que hay ahí en la sabana, de lo que llaman cacao sabanero. Yo inclusive tuve un caso que recuerdo una señora que tenía unas hemorroides
y le recomendaron unos baños de asiento con aguas de borrachero y tuvo una intoxicación por absorción con la mucosa rectal, ¿sí? Entonces son los cuadros más frecuentes que ocurren. Y un pequeño comentario para que recuerden esto. El alcohol produce una amnesia que se llama memoria fijación. O sea, la persona no tiene una amnesia global, sino que recuerda como partes. Recuerda partes, pero no con precisión. O sea, puede recordar la persona, digamos, que hizo el ridículo, que se portó mal y eso, pero de pronto no recordar quiénes estaban o cosas así. Eso se llama amnesia memoria de fijación. Las benzoazepinas producen más amnesia anterógrada, o sea, la persona recuerda hasta el momento que, por ejemplo, iba en su con una muchacha que le ofrecieron una cerveza, que tomó la cerveza y después no se acuerda de nada más, ¿sí? Amnesias como anterógradas. Y de todas las drogas, de estas que hemos revisado, la que más amnesia produce es la escopolamina, ¿no? Pero como no existen formas farmacéuticas, las concentraciones de escopolamina son muy variables de acuerdo a la especie de borrachero o en la misma mata puede variar de acuerdo si ha llovido, si no ha llovido, lo que esté concentrando la escopolamina. ¿Sí es eso lo que preguntabas, Francis? Sí, señor, muchas gracias. Sí, listo. ¿Alguien quiere comentar algo más o preguntar algo más? Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo, entonces, tratando estos temas de medicina legal. La bibliografía, entonces, más importante, la pueden encontrar en la página del Instituto de Medicina Legal. Ahí están todas las guías para embriaguez. También les puede servir las guías que hizo la universidad con el Ministerio de Salud. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia y por la paciencia, que esto no es fácil, pero ahí hemos tratado de sostener el curso. Muchas gracias a todos.